Muy bien. Ok, vamos a hablar ahora de el Sol. ¿Qué es el Sol en nuestra carta natal? Bueno, antes de entrar a explicar un poquito qué es el Sol, el símbolo del Sol tú lo puedes encontrar en tu carta natal como algo más o menos así. Dijimos hace ratito en el video anterior sobre los planetas y los símbolos que los planetas, los símbolos de los planetas se conforman por la combinación de los 5 símbolos básicos, que son el círculo, el punto, la línea o la flecha, la cruz y el semicírculo. En este caso, el Sol se conforma por 2 símbolos que son el puntito y es el círculo. Entonces, habíamos dicho que el círculo representaba lo infinito, lo perfecto, lo espiritual o la dimensión espiritual. Y bueno, podemos encontrar otros significados, otras definiciones del círculo, como el absoluto, por ejemplo. Del círculo es esta representación de lo que contiene el contenedor, es la representación también de la nada delimitada por una línea circular, no tiene principio y no tiene final, por lo tanto es infinito y solamente tiene adentro y afuera. En cambio el punto es una concentración de la energía, es algo que es muy determinado y simboliza el yo. Entonces, si nosotros combinamos estas dos definiciones que son muy amplias, porque también los símbolos son estas representaciones gráficas arquetípicas de ideas que hemos acumulado a lo largo de la historia del ser humano, podemos definir que el punto que está dentro del círculo o este símbolo ya combinado es la manifestación de lo divino, la manifestación de lo infinito, la manifestación de lo eterno, de lo espiritual, de Dios, del absoluto en el yo. Entonces, en pocas palabras, el Sol en nuestra carta natal representa la manifestación de Dios en nosotros, ¿no? Entonces, aquí podemos remitirnos a muchas corrientes espirituales, religiones, ideologías que hablan sobre cómo el ser humano es una experiencia divina, una experiencia espiritual encarnada o materializada en esta imagen corporal que tenemos, que es realmente nuestra herramienta. Y en psicoastrología pudiéramos decir que el Sol representa la autoconciencia, representa cómo nos vamos haciendo conscientes de nuestra propia luz a través de nuestra vida, a través de esta encarnación que nosotros decidimos llevar a cabo desde esta perspectiva divina, ¿no? Entonces, el Sol en la carta natal es muy curioso porque cuando nosotros, el Sol es como el signo que casi todos conocemos, ¿no? Es el signo que nos da el Sol a partir del mes de nacimiento. Según el mes de nacimiento en el que tú hayas arribado a la Tierra, pues ahí se te designa tu signo solar. Y este signo solar representa la conciencia, representa la energía vital, representa el carácter bajo el que tú vas a regirte toda tu vida. Todos los demás planetas, todos los demás aspectos de tu carta natal van a matizar ese Sol. Y el Sol, tú vas a vivir tu historia a través de ese Sol. Y entre más conoces tu naturaleza de tu signo solar, y entre más buscas el apoyo del resto de los planetas, recordando que el objetivo en astrología o el propósito de vida o la misión de vida desde la perspectiva astrológica es que tú vivas toda tu carta natal, que tú tengas conciencia
te des cuenta de todos los aspectos, de todos los procesos psicológicos que representan el proceso psicológico de Aries, Tauro, Géminis, etcétera, y todo ese camino que llevamos, esos temas de vida, y todas poder ejecutar esas 10 funciones que nos dan los planetas, de lo que hablábamos en el video anterior, ejecutarlas de una manera eficiente, sin mecanismos de defensa, sin obstáculos o limitaciones, y al mismo tiempo en las 12 casas, las 12 áreas de la vida, fungir de manera efectiva. Estas 12 casas, estas 12 áreas de la vida, el yo, los recursos, la comunicación, la familia, el trabajo, la vocación, etcétera, etcétera, poder fungir efectivamente o eficientemente, funcionar en todas las áreas de la vida. Entonces, no es cualquier cosa lograr vivir el propósito desde la perspectiva astrológica. Pero, ¿desde dónde partimos? Pues partimos desde el Sol. ¿Por qué? Porque en realidad nuestro sistema macrocósmico, así funciona también. Todos los demás planetas giran en torno al Sol. No es el Sol quien gira alrededor de Venus, ni tampoco como lo descubrimos a través de la historia de la humanidad, no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra. Sí, la astrología tiene una perspectiva geocéntrica, pero en realidad todos los planetas giran alrededor del Sol. Entonces, en nuestra carta astral, en nuestra carta natal, es lo mismo. Cuando nosotros no vivimos desde nuestro Sol, cuando vivimos, por ejemplo, desde Mercurio, que es la mente, o cuando vivimos desde Venus, que es el deseo, o desde Marte, que es solo la acción, y no ponemos conciencia, porque el Sol en la carta natal representa la conciencia. Cuando no ponemos conciencia en la mente, cuando no ponemos conciencia en el deseo, cuando no ponemos conciencia en la acción, cuando no ponemos conciencia en los límites, que es Saturno, por ejemplo, o en las revoluciones personales, entonces estamos en calidad de excéntricos. Eso es lo que significa, ¿no? Entonces, vivir centrados simboliza el que todo lo que está en nuestra carta natal apoya al proceso de autoconciencia. Y bueno, ¿qué representa el Sol? También representa todo ese potencial que existe en nosotros para convertirnos para redescubrir o recordar nuestra naturaleza divina, que es ese absoluto que representa este círculo, este símbolo, ¿no? Y bueno, aquí tomamos una figura arquetípica que a mí me gusta mucho, que es el tema del héroe. ¿Quién es el héroe en una carta natal? Bueno, el héroe no es nada más este personaje de películas hollywoodenses, sino el héroe arquetípico, el héroe mitológico. Es aquel personaje que supera las limitaciones, ya sea autoimpuestas o las limitaciones que la sociedad nos impone, ¿no? El personaje del héroe significa o representa el que nosotros podamos atravesar esas limitaciones, ya sea autoimpuestas o socialmente impuestas, y representa el traspasar, el trascender todos nuestros miedos, limitaciones, todas estas obstáculos a los que nos estamos enfrentando día a día, que a veces creemos o la sociedad nos hace creer que no es posible lograr, ¿no? Entonces, curiosamente, el símbolo del Sol a mí me remite mucho al tema de la semilla. Hablábamos en el video anterior sobre los símbolos del Biju, de la semilla, este término sánscrito que la filosofía hindú define como el principio de todo, ¿no? Entonces, nosotros los seres humanos somos una semilla que de alguna manera contenemos dentro de nosotros de todo el potencial que podemos llegar a desarrollar, que podemos llegar a develar cuando vivimos un proceso de conciencia. Por eso a mí me gusta mucho hablar de la astrología para la conciencia, es decir, la astrología más allá del trabajo de ser predictiva o de ser un juego nada más, sino convertirlo realmente en un camino de crecimiento, en un camino
de descubrimiento, de autodescubrimiento, de autoconciencia. ¿Para qué? Bueno, pues para despertar a todos estos poderes que están implícitos en nosotros, que podemos percibir a veces, que van despertando, que se van así como desperezando, que a veces vemos en otros y que no sabemos que tenemos en nosotros mismos. Entonces, el Sol es ese héroe que somos todos nosotros, y los demás planetas, el Mercurio, que es la mente, Venus, el deseo, la Luna, nuestras emociones o necesidades, todos esos demás planetas, conforme los vamos integrando, es decir, comprendiendo, analizando, reflexionando, llegando a estar en paz con todos estos aspectos y elementos de nuestra carta natal, conforme vamos haciendo este trabajo conjunto, el Sol va acrecentando su brillo. Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, las personas que admiramos mucho, o las personas que han llegado a generar un trabajo de verdadera trascendencia para la humanidad, son personas que desde su Sol brillan, ¿no? Entonces el Sol, esta analogía también me gusta mucho, esta metáfora. La astrología lo que hace es poner luz en todas esas áreas de la vida que nos son a veces sombrías, a veces inconscientes, y que nosotros vamos poniendo la luz de la conciencia. ¿Para qué? Para darle más brillo a nuestro Sol. Se cuenta que lo vamos limpiando para que el brillo pueda expandirse todavía más e invitar a otros a que también limpien su visión, vayan abriendo los ojos o vayamos abriendo los ojos y expandir ese brillo, ¿no? Y entonces sabemos que cuando brillamos nos dejamos de ser un hoyo negro que absorbe, un hoyo negro reactivo, y nos convertimos en luz, ¿no? Eso es como lo que yo veo en la astrología. Entonces, esto es como muy general. Claro que podemos hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y disertar sobre este símbolo. Ya les comentaba que en el caso de los arquetipos, en el caso de los símbolos, pues son universales, son infinitos y se van nutriendo y alimentando de las ideas, de la ideología que como humanidad vamos desarrollando. Entonces, claro que yo no puedo definir esto en un video de 15 minutos, pero sí nos deja una idea de más o menos qué es el Sol en nuestra carta natal. El Sol es entonces ese propósito de vida, ese potencial, ese héroe en la búsqueda de la autoconciencia, de recordarse, esta capacidad de autogenerarnos, de darnos a luz a nosotros mismos. Me encanta ese término también, dar a luz, de darnos a luz a nosotros mismos. ¿Para qué? Bueno, pues para brillar más y para conocernos, entender nuestra naturaleza divina y recordar quiénes verdaderamente somos. Y bueno, aquí les dejo el símbolo otra vez. Yo los invitaría a que lo dibujaran y lo tuvieran por ahí presente. Y bueno, pues estaré grabando otros videos sobre los demás planetas y los símbolos, la representación gráfica y el contenido de ese símbolo. Les mando un fuerte abrazo, sigan disfrutando su domingo. Chao.